Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con José Luis Rivero de la Universidad de La Laguna sobre cómo ha cambiado el impacto que el crecimiento económico tiene sobre la creación de empleo en los países desarrollados, en especial de cara a la vigencia del uso del PIB per cápita como criterio para el reparto de ayudas en la Unión Europea. José Luis Rivero, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar del criterio del PIB per cápita como para adjudicar las ayudas de la Unión Europea a ciertas regiones, y quiero empezar preguntándote el efecto de cómo ha cambiado el efecto que tiene el crecimiento sobre el desempleo antes y después de la crisis en ciertas regiones. Bueno, hoy se discute en el mundo académico si la intensidad con la que el PIB arrastraba, la actividad económica en definitiva arrastraba al empleo después de la crisis económica es similar a la intensidad con la que arrastraba el PIB al empleo antes de la crisis económica. Y hay serias dudas de que las tasas de crecimiento del PIB puedan producir un descenso de la tasa de paro con la misma intensidad que se produjo en la etapa de expansión anterior a la crisis económica. Al menos en muchos países y en muchas regiones, y fundamentalmente en Europa, se tienen serias dudas sobre que esto pueda reproducirse en las mismas condiciones en que se produjo ese efecto antes de la crisis. Claro, esto tiene muchas implicaciones porque precisamente uno de los enormes problemas que tiene Europa enquistado es precisamente una alta tasa de paro comparativamente con Estados Unidos, por ejemplo, o con otros países. Y sobre todo porque también hay evidencia de que hay un conjunto de regiones dentro de la Unión Europea que tienen tasas de paro permanentemente altas, aunque se esté en un periodo de expansión económica, ¿no? Entonces ahí hay muchas implicaciones que tienen que ver precisamente con la selección de regiones que acceden al mayor nivel de ayudas de los fondos europeos, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos comentabas que sigue teniendo un gran impacto el crecimiento en esta salida de la crisis sobre el desempleo, la recuperación del empleo allí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sí funciona allí y qué no funciona? Bueno, es que la política económica que se ha utilizado en Estados Unidos para provocar una reactivación económica es muy diferente de la política económica que se ha iniciado, sobre todo a partir del 2010 en Europa. Entonces, en Estados Unidos parece que el efecto de las políticas económicas expansivas, fuertemente apoyadas desde la Reserva Federal, han posibilitado un descenso de la tasa de paro, que no ha sido rápido, pero sí ha sido poco a poco contundente, ¿no? De tal manera que hoy en día están cerca, o si no ya en el pleno empleo. Sin embargo, no es el caso de Europa. Entonces, hay un diferencial de políticas económicas que podrían explicar esa diferencia en las tasas de paro y en la forma en que la tasa de paro se reduce una vez que se va superando el efecto de la crisis económica. También quería preguntarte por el efecto de dos factores como la segmentación del mercado laboral que se ha producido en los últimos años y la ampliación a la Europa de los 27 sobre la fiabilidad o la conveniencia de seguir utilizando estos criterios. Claro, no solo se trata de un problema de tasa de paro y de la tasa de paro permanece, como he dicho antes, en determinadas regiones muy inflexible a la baja, sino que además aparece un problema nuevo en Europa, que es una profunda segmentación del mercado de trabajo en el que hay una parte de la población que, digamos, ocupa lo que llamamos un segmento secundario del mercado de trabajo, es decir, empleos que tienen una rápida rotación, es decir, poca estabilidad en el empleo, bajo salario, poca protección, etcétera, ¿no? Entonces, esto que era, podríamos decir, algo común en determinados países, identificábamos con países de América Latina o de Asia, no digamos de África, resulta que empieza, no en las mismas dimensiones, pero empezamos a ver la constancia de estos elementos también en los mercados europeos de trabajo, incluso en aquellos países más desarrollados, por ejemplo Alemania.
Y ya para terminar, entonces, ¿qué modificaciones habría que introducir? ¿Cuáles serían los nuevos criterios más allá del PIB per cápita para la adjudicación de esas ayudas? Bueno, de momento hay una regulación que cubre el periodo 2014-2020. Prácticamente sería impensable una modificación de las directivas de ayuda de Estado en este periodo. Pero pensando en un periodo siguiente de programación, a partir del 2020, podría irse trabajando en complementar el criterio del PIB per cápita, que es el que se utiliza para elegir a las regiones que acceden al mayor nivel de ayuda, con otro tipo de criterio, por ejemplo la tasa de paro o por ejemplo algún criterio que detectara la precarización del mercado de trabajo. Porque si consideramos que estas dos variables van desunidas, digamos, por un lado el PIB per cápita y por otro lado la tasa de desempleo, que adquiere vida propia, digamos, pues entonces lo lógico sería establecer no un solo indicador, sino una doble vía de indicadores que permitan una selección distinta de las regiones que acceden al mayor nivel de apoyo. José Luis Rivero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a José Luis Rivero por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.